días, iglesia. Si pueden acompañarme a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículos del 17 al 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermano. Padre bueno y santo, Salvador nuestro, un día más, Señor, delante de ti, tu pueblo, Señor, viene a adorarte, a alabarte, a bendecir tu nombre, a engrandecer tu nombre, a escuchar tu palabra, Señor, a meditar en ella, a recordar tus maravillas, tu gracia, tu amor, tu misericordia, a meditar en tu bondad. Padre, gracias por Jesús. Gracias porque a través de Él nos has salvado. Y porque todo lo que necesitamos lo tenemos en Él. En Él estamos completos, Señor. Te rogamos que seas con nosotros en esta mañana. Padre, que tú abras nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre en nosotros para poder recibir tu palabra. Para poder recibirla, Señor, como tú la has dado. De manera especial te ruego por mí, Señor. Tú sabes que no soy digno, pero te ruego que tu Espíritu Santo obra a través de mí y que sea tu palabra predicada fielmente a través de un pecador como yo. Te ruego que seas con todos nosotros, que estés con nosotros y que tú recibas gloria y que tu pueblo reciba el beneficio de tu palabra. Gracias y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hermanos, seguimos en Gálatas. Hace 2 domingos estuvimos viendo el versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. En esta mañana queremos seguir con el versículo 17, 18 y 19. Y quiero comenzar en esta mañana con una pequeña ilustración que se titula La cerradura de la justicia. Dice, durante muchos siglos los artesanos europeos construyeron cerraduras extremadamente complejas para proteger tesoros y muchas veces archivos reales. Muchas de esas cerraduras eran tan complicadas que si se perdía la llave original, ni siquiera los mejores herreros podían forzar la puerta sin destruirla. También un cofre. Imagínese usted que alguien intenta abrir una de esas cerraduras milenarias usando una llave, pero no una llave correcta, sino la llave incorrecta. Por más que lo intente, la cerradura no cede, no va a abrir. En su frustración podía concluir que la cerradura está defectuosa. Podía concluir que la cerradura está defectuosa, que el cofre o que la puerta está mal diseñado o que alguien ha cambiado el mecanismo. Pero el verdadero problema no está en la cerradura, sino en la llave incorrecta o equivocada. Hemos hablado sobre eso y hemos estado hablando sobre la justificación. Comenzamos a hablar sobre ello hace 3 predicaciones atrás y dedicamos toda la última predicación a hablar sobre la justificación. Y nosotros sabemos que para acceder a Dios hay solamente una llave correcta. Para llegar a Dios hay solo una forma, hay un solo camino, hay una sola puerta. Y ese es Jesucristo. Cuando intentamos llegar a Dios por un camino que es el incorrecto, nunca vamos a llegar. De hecho, nosotros nunca queremos intentar llegar a Dios, sino que Dios es quien se ha acercado a nosotros por medio del Señor Jesucristo, a través de su palabra y en el poder de su Espíritu.
es de la forma en que Dios por gracia se ha acercado a nosotros. En Gálatas 2, del 17 al 19, el apóstol Pablo continúa con el argumento, pero en este momento el apóstol Pablo se enfrenta a una situación similar, se enfrenta a una situación similar a la de esta ilustración. En Gálatas 2, 17, el apóstol se enfrenta a una acusación. ¿Y cuál es la acusación que podemos ver en esos versículos? ¿Cuál es la acusación? Que en el evangelio de la justificación por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, esto puede conducir a pecado. La acusación que se levanta es que si el evangelio es predicado de la manera en la que Dios lo ha determinado y como Pablo lo ha estado predicando, como Pablo fundó la iglesia esa, todas esas iglesias en Galacia y todas las demás iglesias, si se predica de esta forma, si se predica una justificación que es solamente basado en la fe en Jesucristo para la salvación, sin las obras de la ley, esto entonces puede conducir a que la gente peque, a que la gente malinterprete a Dios y puede conducir a un libertinaje. Esta es la acusación que se le levanta a Pablo aquí del versículo 17 al 19 y Pablo lo trata como si liberar el hombre de la ley mosaica abriera la puerta de la impiedad. Lo que se está diciendo es que si el hombre es liberado de cumplir la ley y si al hombre se le dice ya tú no tienes que cumplir la ley, luciera como que al hombre se le estuviera diciendo usted puede ir y salir a pecar. Eso es lo que enfrenta Pablo, eso es lo que Pablo se opone, eso es lo que Pablo se explica y eso es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. El problema no está en Cristo, el problema no está en la justificación, el problema no está en el evangelio, el problema está en nosotros mismos, que somos pecadores por naturaleza, que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. El problema no está en la gracia de Dios, el problema no está en su misericordia, el problema no está en su bondad, sino en la suposición de que la ley puede justificar. El problema está en que nosotros somos pecadores y que como hombres pecadores muchas veces suponemos que la ley nos puede justificar. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No está en el evangelio, no está en el evangelio, no está en Cristo el problema. No está en la predicación abierta y libre de la gracia de Dios. El título que le he puesto a este mensaje es Muertos a la ley para vivir, muertos a la ley para vivir para Dios. Y la idea principal que quiero comunicarles es que la justificación por la sola fe en Cristo no promueve el pecado. Escuchen bien, hermanos, la justificación por la sola fe en Cristo no promueve el pecado, sino que nos libera de la condenación y la maldición de la ley para que vivamos verdaderamente para Dios. Y esto sucede solo cuando por la ley morimos a la ley a través de la unión con Cristo. Voy a repetirlo otra vez, hermano, porque es bien importante. La justificación por la sola fe en Cristo no promueve el pecado, sino que nos libera de la condenación y la maldición de la ley para que vivamos verdaderamente para Dios. Y esto sucede solo cuando por la ley morimos a la ley y a través de la unión con Cristo. La predicación del evangelio, hermanos, no promueve pecado. La predicación de la gracia de Dios no promueve pecado. La predicación de la justificación de Dios solo en la persona de Cristo no promueve pecado. Es nuestra naturaleza pecaminosa que queriendo justificarnos por la ley es lo que promueve pecado en nosotros. La ley fue introducida por causa de nuestros pecados, diría Pablo, por causa de nuestras transgresiones. Y la ley en nosotros produce ira, no lo dice Ruslan, lo dice la Biblia. La ley produce ira en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos cumplirla.
porque no podemos llegar al estándar perfecto de Dios. Los 3 puntos de esta mañana: la falsa acusación contra el Evangelio. La falsa acusación contra el Evangelio, la función, el número 2, la función primaria de la ley, revelar nuestra ruina espiritual. Y el número 3, la muerte a la ley hace que vivamos para Dios. La falsa acusación contra el Evangelio, el malentendido con el cual Pablo lucha en este pasaje, sigue vigente hoy. Que la justificación por la fe sin la ley conduce a pecado. Eso no es solo con lo que Pablo tuvo que luchar en el primer siglo, sino con lo que nosotros cristianos el día de hoy luchamos en la actualidad. La acusación sigue siendo la misma. La acusación se sigue levantando, pero una y otra vez más la Biblia nos grita a voces: la acusación está equivocada. La acusación está equivocada y el testimonio lo tenemos en las Escrituras. Pablo tuvo que luchar con esto. Si Pablo tuvo que luchar con esto, ¿qué quedaría para nosotros, hermano? Los judaizantes decían lo siguiente: si abandonamos la ley, viviremos como paganos. Pablo responde: si soy hallado pecador, es porque la ley me condena, no porque Cristo me haya fallado. En la mente de judaizante era que si abandonaban la ley, entonces se convertían en paganos. Si abandonaban la ley, se convertirían en paganos. Y recuerden ustedes que Pedro había entrado en esta hipocresía, y Pedro también, siendo judío, no viviendo como judío, sino viviendo como gentil, fue arrastrado en esta hipocresía. Y también Bernabé nos cuenta. Pablo, en la mente del judío, en la mente del judaizante, estaba que si abandonamos los rituales de la ley, si abandonamos la ley de Moisés, entonces nos convertiremos en unos paganos. Perdían de vista lo que también muchas veces perdemos de vista en la actualidad. Para poder estar bien con Dios, hay una sola manera. Para poder estar delante de Dios santos, justos, sin mancha, sin pecados, delante de Dios, hay una sola manera, hay una sola forma, hay un solo camino, hay una sola persona. Y es Jesucristo. No es la ley, no es el cumplir la ley, no es el cumplir los rituales de la ley, no es el volverse un judío, no es judaizar. Es creer en Cristo, confiar en Él, descansar en Él, en su Evangelio y nada más. Los judaizantes lo malinterpretaban, los judaizantes lo decían mal. Y aún, hermanos, escúchenme bien, aún tenemos judaizantes dentro y fuera del pueblo creyente. Aún tenemos hermanos que piensan de esta forma y por supuesto tenemos personas que no son creyentes, que piensan de manera similar, pero ellos no son creyentes. Tenemos muchos creyentes en el pueblo de Dios que confunden la ley con el Evangelio y confunden los méritos con la gracia, que confunden Evangelio y ley, ley y Evangelio, y hacen una mezcla y no se sabe lo que es la ley y tampoco se sabe lo que es el Evangelio. Hacen una mezcla y no se sabe lo que es gracia, no se sabe lo que es mérito, lo confunden y tenemos entonces méritos mezclados con gracia y tenemos ley mezclada con evangelio. Eso no es lo que nos enseña la palabra y eso es contra lo que Pablo está luchando. Vayan un momentico conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Aquí en Romanos Pablo también está luchando con una acusación similar. Dice Pablo en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermano, vamos a sinceramente, honestamente, de una manera voluntaria, sabiéndolo a propósito, decir, pues vamos a pecar más, porque si podemos pecar más, Dios entonces nos va a dar más gracia. Ese es el pensamiento del pueblo cristiano. Así es como pensamos nosotros los creyentes. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Rotundamente responde Pablo, hermano. En ninguna manera, en ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero para andar en vida nueva, hermanos, para andar en vida nueva, primero tienes que tener vida en Cristo Jesús. Para andar en vida nueva tienes que estar unido a Cristo, a su muerte y a su resurrección. Para poder andar en una vida nueva que la produce Dios por medio de su Espíritu en nosotros, primero tenemos que estar en Él. Justificados en Él, santificados en Él, limpios en Él, sin pecados en Él, puros en Él, adoptados en Él, hijos en Él, unidos a su muerte y a su resurrección. Su vida es nuestra vida, nuestra muerte es la muerte que Él cargó. Y nuestros pecados fueron puestos sobre Él, nuestras injusticias fueron puestas sobre Él, y toda su justicia fue regalada a nosotros. Hablamos sobre eso, la doctrina de la justificación, de la doble imputación, para poder vivir para Dios. Escúcheme, hermano, para poder vivir para Dios tenemos que vivir primero por Dios, porque Él nos da vida a nosotros. No tenemos vida en nosotros mismos. Tenemos que estar unidos a Dios, tenemos que estar unidos a su muerte y a su resurrección, unión con Cristo. En el mismo capítulo 6 de Romanos, pero ahora versículos 15 y 18, escogí solamente esos pasajes para no alargarme mucho. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Si no bajo la gracia, Pablo vuelve a responder, en ninguna manera, en ninguna manera. Hermano, el saber, el conocer, el entender que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, debería impulsarnos a nosotros a amar más a Dios, a amar más al prójimo. Debería impulsarnos a nosotros a la santidad, a la obediencia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que cumplir la ley. Porque Cristo la cumplió por nosotros. Y esa obediencia se nos fue regalada. Y ahora somos libres para amar a Dios. Ahora somos libres para obedecerle. Ahora somos libres para caminar en pos de Dios y en pos del prójimo. Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Usaremos la excusa de que ya no tenemos que cumplir la ley para decir, entonces voy a pecar para que venga más gracia y más misericordia de Dios. El cristiano no debería pensar así. Pablo dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, escuchen, hermano, erais, ya no lo somos, erais en pasado, éramos esclavos del pecado. En Cristo ya no lo somos, ya no somos esclavos del pecado en Cristo Jesús. Sea pecado para muerto, sea de la obediencia para justicia, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Para venir a ser siervos de la justicia, tenemos que estar en el justo. Para venir a ser siervos de la justicia, tenemos que ser libertados del pecado. Y fuimos libertados del pecado, ahora somos siervos de la justicia, pero nosotros hemos sido unidos a Cristo Jesús por la fe. No es por causa de nosotros mismos, sino por causa de Cristo. La falsa acusación que
que se le hace a Pablo no prospera, hermano. No prospera. Pablo no está predicando libertinaje. Pablo no está predicando salgan a pecar al mundo porque esa es la manera en la que viene más gracia de Dios. Eso no es lo que está predicando Pablo. Pablo lo enfrenta en Gálatas, Pablo lo enfrenta en Romanos, Pablo lo enfrenta en todas sus cartas. Cuando predicamos la gracia radical de Dios, debemos esperar este tipo de acusaciones, hermano. Porque el evangelio es un escándalo. Cuando predicamos la gracia de Dios, cuando predicamos el evangelio de Dios de la forma en la que Dios lo ha establecido, vamos a ver este tipo de reacción. La tuvo Pablo, nosotros también la vamos a tener. A Pablo lo acusaron, a nosotros también nos van a acusar. ¿Significa que eso, que la acusación está bien? No, porque Pablo se defendió contra ellos. Pero si a Pablo lo acusaron y lo malinterpretaron, a nosotros nos van a acusar y nos van a malinterpretar. Pero siempre y cuando estemos predicando lo que predicó Pablo y lo que predica la Biblia en sus 66 libros, seguimos predicando la gracia de Dios como Dios la ha dado. Seguimos predicando el evangelio de la manera en la que Dios lo ha establecido. Libre, por gracia, por la misericordia de Dios, en Cristo Jesús solamente, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Y que venga la acusación. Que venga la acusación. El evangelio es un escándalo, hermano. La respuesta bíblica es clara. La gracia no relaja la justicia de Dios. La gracia no relaja la justicia de Dios. La justicia de Dios es satisfecha en Cristo. Y la justicia de Dios en nosotros, que es Cristo, en nosotros morando por la fe, transforma nuestros corazones. Transforma nuestros corazones para poder vivir para Dios. Pero no es nosotros intentando cumplir la ley. El evangelio ofende a la carne. Escúcheme, hermano, el evangelio ofende a la carne porque nos deja sin nada que nosotros podamos hacer. Porque el ser humano pecador siempre quiere hacer algo. Tengo que hacer algo para que me vean, para que sepan que yo estoy obrando algo, que yo estoy haciendo algo. Y muchas veces no es ni siquiera para Dios, es para que los demás me vean. Pero el evangelio que hace aplasta la carne, la ofende en gran manera y especialmente a la carne legalista. Le quita toda la esperanza. El evangelio le quita la esperanza al legalista que quiere llegar a Dios y alcanzar el estándar por medio de la ley. Lo deja sin esperanzas. Cuando el evangelio es predicado fielmente, debe sonar como un escándalo. Que digan, wow, explícame eso otra vez. Está muy fácil. ¿Cómo que yo no tengo que hacer nada? ¿Cómo que Cristo lo hizo todo por mí? ¿Y ahora yo qué? Recíbelo, cree, confía, descansa. ¿Quieres tener parte en ello? Cree, confía y descansa en ese mensaje. Cuando el evangelio es predicado bien y de manera correcta, la acusación va a venir. Pero nosotros vamos a seguir enseñando que no es libertinaje. Vamos a seguir enseñando que es libertad en Cristo Jesús. No libertinaje para salir a pecar, sino libertad. Hemos sido liberados en la persona de Cristo. Libres del pecado, libres de la condenación, libres de la muerte, libres de la ira de Dios, libres de condenación eterna. Y eso nos libera a nosotros como creyentes, saber que ya no tenemos que cumplir la ley. Pero no tenemos que cumplir la ley porque Cristo la cumplió por nosotros. Porque para cumplir la ley tenemos que cumplirla perfectamente. No tenemos esa demanda. Cristo lo hizo por nosotros. Es por eso que Pablo dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que significa eso no es que nosotros estamos sin ley. No lo estamos, no estamos sin ley. Nosotros no rechazamos la ley. El verdadero creyente no rechaza la ley. El verdadero creyente se deleita en la ley de Dios. Pero el verdadero creyente sabe
que no está bajo la ley como medio de justificación. La ley no es el medio por el cual nosotros somos justificados delante de Dios, es la fe. Y la fe que tiene un objeto, Cristo Jesús. Porque la fe sin el objeto no es nada. La fe con cualquier objeto es nada. La fe que mira, descansa y confía en Cristo es la fe verdadera. Y esa fe es el instrumento por el cual nos agarramos de Cristo, por el cual nosotros somos justificados. La función primaria de la ley. Punto número 2, revelar nuestra ruina espiritual. Revelar nuestra ruina espiritual. Los reformadores dividieron la ley de Dios, o no que dividieron, sino que dijeron que la ley de Dios tiene 3 usos o 3 formas principales, 3 usos en las cuales el cristiano debe usarla. Juan Calvino, en su teología sistemática de la institución de la religión cristiana, estableció estos 3 usos de la ley moral de Dios. Y Calvino escribe lo siguiente: el Señor de la historia ha dado su ley para que sirva como los 3 aspectos siguientes, o los 3 usos siguientes. Primero, para que sirva como un espejo. Segundo, un freno del mal. Y tercero, una revelación de la voluntad de Dios. Voy a explicar brevemente los 3, pero haremos énfasis en el primero. La ley como un espejo, el primer uso de la ley. La función, dice Calvino, la ley funciona para exponer nuestro pecado e injusticia. Cuando un pecador se mira en el espejo de la ley de Dios, se ve a sí mismo como realmente es: depravado, pecador, miserable, deshecho, perdido y necesitado de purificación, necesitado de un Salvador. Sigue diciendo Calvino, esta realidad hace que los pecadores se desesperen de su propia justicia y los lleva a acudir al Salvador, la cruz de Cristo, en busca de misericordia. Sigue escribiendo Calvino, la ley es como un espejo, en ella contemplamos nuestra debilidad, luego la iniquidad que surge de ella y finalmente la maldición que proviene de ambas. Así como un espejo nos muestra las manchas de nuestro rostro, la declaración del apóstol Pablo es relevante aquí. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Nosotros sabemos que somos pecadores por la ley. La ley nos informa lo que debemos hacer. La ley nos informa lo que debemos hacer. Pero no solo eso, la ley también nos informa que nos quedamos cortos. La ley nos dice si lo queremos aceptar, si lo queremos recibir, si queremos ser sinceros, nos dice nos quedamos cortos del estándar de Dios. Somos miserables, somos pecadores, necesitamos una justicia más grande que la nuestra. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero hermanos, sinceramente, cuando nos paramos delante de la ley de Dios, cuando lo leemos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Oh, cuán bien estoy haciendo, hice esto, hice aquello, ahí él hice esto, ahí él hice lo otro. Eso es lo que hacemos. Lo primero que debemos hacer es, oh Dios, cuán pecador soy, cuánto necesito tu gracia y tu misericordia. Pero, lamentablemente, aquel que confía en sus propias obras, aquel que no confía completamente, que no confía completamente en Cristo Jesús para salvación, coge la ley de Dios y empieza a hacer check marks. Cumplí con esto, cumplí con esto, cumplí con esto, estoy cumpliendo esto, estoy cumpliendo lo otro. Pero quiero decirte, hermano, que lo que no estás cumpliendo es pecado. Y lo que no estás cumpliendo es pecado, te condena de lo que tú crees que estás cumpliendo. ¿Por qué por una vez y para siempre no nos desligamos de la ley de Dios como medio de justificación? Yo no estoy diciendo que nos desliguemos de la ley de Dios
para nosotros los creyentes. No estamos sin ley. Desliguémonos de la ley de Dios como medio de justificación. La ley no puede justificar a nadie. No puede justificar a nadie. Dice Calvino, el segundo uso, un freno del mal. La ley de Dios funciona para evitar que los malhechores sean tan malos o malvados como podrían ser. Por lo tanto, hasta cierto punto sirve para proteger al pueblo de Dios de las maquinaciones pecaminosas de los impíos. Argumentó Calvino, la ley ciertamente no puede regenerar un corazón pecador. Ese es el dominio del Espíritu Santo únicamente a través del creyente. La ley no puede regenerar a nadie, no tiene ese poder. La ley no puede cambiarte, no tiene ese poder. La ley te dice lo que tienes que hacer. La ley te dice lo que has dejado de hacer. La ley te dice que tú eres un pecador. La pregunta es, ¿lo reconoces? ¿Lo aceptas? El tercer uso es una revelación de la voluntad de Dios. La ley nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y es una guía para el creyente en ese sentido. ¿En cuál sentido? Que la ley nos dice lo que es bueno, la ley nos dice lo que es malo. Y en ese sentido la ley guía al creyente por la vida cristiana. Pero no para usar la ley para tratar de justificarnos delante de Dios. No. No nos justificamos con la ley de Dios. Nos justificamos en Cristo. Nos justificamos en Cristo. Si somos sinceros, cuando nosotros somos expuestos a la ley de Dios, deberíamos concluir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando somos expuestos de manera sincera, de manera honesta, cuando venimos a la ley de Dios, como Dios quiere que vengamos, con un corazón contrito y humillado, y venimos y nos examinamos con la ley de Dios, deberíamos decir, miserable de mí, miserable de mí. Pero así como Pablo dijo, dijéramos nosotros, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Cristo nos ha librado de la condena de esa ley. Lo veremos más adelante en el capítulo 3. Porque Cristo nos ha librado de la condena de la ley, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3. Llegaremos ahí si el Señor lo permite. La verdadera función de la ley es revelar nuestra ruina espiritual. Estamos arruinados espiritualmente sin Cristo, hermano. En la carne tenemos una ruina espiritual. En la carne somos pecadores empedernidos. Porque si las cosas que destruí, dijera Pablo en el pasaje que estamos viendo esta mañana, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Las cosas que destruí, las vuelvo a edificar. La justificación por la ley ha sido destruida. Nunca fue un medio para justificarse. Si yo vuelvo a levantar eso como medio de justificación, pecador me hago. Voy a seguir siendo pecador delante de la ley. Por eso Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. La ley jamás fue introducida como medio de alcanzar el cielo. Nunca. La ley no fue introducida para que el pueblo entonces cumpliera la ley y así fuera justificado. No, el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo era un pecador. Cuando sacrificaba era un pecador, aquellos que sacrificaban eran pecadores. Pero los que sacrificaban correctamente, con respecto a la ley de los sacrificios, pero también con respecto a la ley moral, nunca confiaron en sí mismos, siempre confiaron en la promesa, confiaron en el Salvador que vendrían, confiaron en el verdadero mediador, profeta de entre nosotros, de entre nuestros hermanos, levantará a Dios, diría Moisés. Hermano, a Él escuchad, a Él oíd, escuchad todo lo que Él tiene que decir. Y a aquel que no lo escucha a Él, Dios le pedirá cuenta. Es Cristo
siempre ha sido Cristo, es Cristo y siempre va a seguir siendo Cristo. Si después de haber confiado en Cristo volvemos a confiar en la ley, nos constituimos como transgresores. Eso es lo que Pablo está infiriendo aquí, no como justos. La ley no fue dada para justificar, sino para revelar el pecado y conducirnos a Cristo. Un ayo, un tutor para llevarnos a Cristo, porque cuando la miramos y la vemos, concluimos, estoy deshecho, necesito algo mejor. Necesito algo que me lleve a la presencia de Dios y la ley no puede hacerlo. Y escuchen, hermanos, no porque hay falta en la ley, no, en la ley no hay falta ninguna. No, en la ley no hay falta ninguna, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Es por causa de nuestro pecado. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, Cristo está en el cielo a través de la ley. La ley no tiene falta ninguna, Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Cristo no está en el cielo por la fe, no, nosotros vamos allá por la fe en Cristo, pero Él cumplió la ley, todo lo que Dios demanda Él lo cumplió y fue a la cruz en nuestro lugar. Cuando Él fue sacrificado allí por nosotros y muriendo bajo la ira de Dios, no era por Él, era por nosotros. La paga del pecado es muerte, por eso Él resucitó. Porque no tiene pecado, porque la muerte no pudo hallar pecado en Él. Resucita de los muertos, hermanos, muchas personas han resucitado. Cristo mismo resucitó personas, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero volvieron a morir. Pero Cristo Jesús murió una vez, ha resucitado y no muere más. Está vivo por los siglos de los siglos, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Nuestro Dios vive. Todas las demás personas que en algún punto murieron y fueron resucitados, volvieron a morir. Pero Cristo no, porque no hay pecado en Él, porque cumplió la ley perfectamente. En Éxodo capítulo 20, vamos a hacer solamente un resumen de todo lo que hay. Dice, el pueblo tiembla ante el Sinaí. La ley muestra la santidad de Dios y nuestra necesidad de un mediador. En Éxodo 20 nosotros vemos cómo el pueblo temblaba. Cuando Moisés baja, tiene que cubrirse su rostro. El pueblo no puede mirarlo. El pueblo está temblando de miedo. Delante de la ley de Dios, delante de Dios, delante de su santidad, delante del Creador, delante de su gloria, temblando. Si alguno se acercaba, moría. Si a un animal se acercaba, moría. Necesitamos un mediador al cual podamos acercarnos, o el cual se acerca a nosotros, para decirlo mejor. En el capítulo próximo, en Gálatas capítulo 3, en el versículo 24, vamos a ver que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro tutor, como ya había dicho. Y en Filipenses 3, del 4 al 9, Pablo considera todas sus obras bajo la ley como basura, con el fin de ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Considera todo lo que Él ha hecho como basura. Hermanos, porque si todo lo que nosotros hacemos no es por la fe en amor a Cristo, es basura. Pero reconocemos que todo lo que nosotros hacemos tiene pecado, pero es limpio por la fe en Cristo Jesús. Me quedan solamente unos minutos. Vamos a ver el punto número 3. La muerte a la ley hace que vivamos para la ley. La muerte a la ley hace que vivamos para la ley. Cuando nosotros miramos a la ley de Dios, nos podemos hacer estas preguntas. ¿Quién ha amado a Dios con todo su corazón? ¿Quién ha amado a Dios con toda su alma? ¿Quién ha amado a Dios con toda su mente? ¿Quién ha amado a su prójimo como a sí mismo? Nadie lo ha hecho, hermano. Nadie lo ha hecho, nadie lo está haciendo, nadie lo va a hacer. Solamente uno
Cristo Jesús ha amado a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y al prójimo como a sí mismo, tanto que lo amó que sufrió muerte y muerte de cruz por el prójimo. ¿Qué debemos hacer entonces? A través de la ley, morir a la ley para poder vivir para Dios. ¿Por qué a través de la ley morir a la ley? Cuando interactuemos con la ley, a través de esa ley, nosotros morimos a la ley, reconocemos que la ley no nos puede salvar. Y al reconocer que la ley no nos puede salvar, entonces nosotros corremos al mediador. Y una vez que estamos en el mediador libremente, entonces podemos vivir para Dios y para nuestro prójimo. Esa es la fórmula, no hay otra. Pero rápido queremos ir a vivir para Dios. Rápido queremos ir a agradar a Dios. Rápido queremos ir a la obediencia y a la santidad, pasando por alto Cristo Jesús. Pasando por alto que primero tenemos que estar en Cristo, que primero tenemos que ser justificados en Él, santificados en Él, para poder entonces después vivir para Dios. Como no me queda mucho tiempo, voy a leer un pasaje muy interesante que está en Hebreos capítulo 10, y con eso voy a terminar. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. La próxima predicación voy a hablar un poquito más del punto número 3. Vamos a terminar con Hebreos 10 del 1 al 14, perdón. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. La ley no tiene ese poder. Los que se acercan no son perfeccionados por la ley, sino por Cristo. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque no eran perfectas, no podían complacer la justicia de Dios, no podían complacer la demanda de Dios. Las ofrendas, las expiaciones, los holocaustos, los ofrecían pecadores. No solo la ofrenda tiene que ser limpia, santa, pura y sin mancha, sino que el que lo ofrece tiene que ser limpio, puro y sin mancha. Por eso es que Cristo es el sumo sacerdote que ofrece la ofrenda y Él también es la ofrenda santa, pura y sin mancha. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Escuchen esto, hermanos, versículo 10. En esa voluntad somos santificados. En la voluntad de Cristo nosotros somos santificados. Nosotros no somos santificados nosotros mismos. Somos santificados en la voluntad de Cristo, dice el autor de Hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, escuchen, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, uno solo, por los pecados, asentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La ofrenda que nos santifica a nosotros no es la nuestra, es la de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vamos a orar, hermano.